Bien, gracias, vicepresidenta. Hoy el Gobierno de la Generalitat, en manos de Esquerra Republicana, nos presenta este proyecto de ley de la mal llamada memoria democrática en consonancia con la ley nacional del mismo nombre, pactada en octubre pasado entre socialistas y sus socios de Bildu, herederos políticos de ETA. Una ley que ni es de memoria ni es democrática. No es de memoria porque desde el momento en que se pretende imponer una verdad oficial, parcial y sectaria de la historia, desde el momento en que son los políticos y no los historiadores y los investigadores los que dictan la historia a golpe de boletín oficial, entonces ya no hablamos de reconocer la memoria de todos, que es siempre individual y llena de matices, hablamos de imponer por ley aquello que tenemos que recordar y cómo lo tenemos que recordar. Hablamos de señalar desde el poder quiénes son los buenos y los malos en nuestra contienda civil. Hablamos de imponer por la fuerza a las nuevas generaciones un relato oficial y maniqueo del pasado reciente de España. Hablamos, en definitiva, de propaganda política y no de memoria. Y tampoco esta ley es una ley democrática desde el punto de vista material, porque dinamita todos los valores, principios y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española, que es la norma que rige nuestra democracia. Ataca frontalmente el pluralismo político, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, la libertad religiosa o el derecho a la educación de los hijos conforme a los propios valores de los padres. Y no podemos dejar de significar el contrasentido, el despropósito que supone que estas pretendidas leyes de memoria democrática se negocien y aprueben por aquellos partidos con una trayectoria democrática cuando menos cuestionable. Partidos que no han dado en España uno, sino varios golpes de Estado contra la legalidad constitucional. El PSOE, que en 1917 promovió la huelga general revolucionaria con la pretensión de instaurar un Estado comunista que se saldó con 2.000 muertos y que nuevamente en octubre del 34 organizó la Revolución de Asturias y Cataluña, un verdadero golpe de Estado contra el Gobierno de la República. O Esquerra Republicana, que el 4 de octubre de 1934 dio también un golpe de Estado contra la República con la proclamación del Estat català, protagonizado por Lluís Companys, que le valió la condena a 30 años de reclusión mayor. Ya se ve que a ustedes lo de golpistas les viene de casta. En concreto, respecto a este proyecto de ley que hoy se nos presenta, como no puede ser de otra manera, hemos presentado una enmienda a la totalidad con mayúsculas, por varias razones. Porque es una ley que dice rendir homenaje a las víctimas de violencia política durante el periodo comprendido entre la Guerra Civil y el franquismo, pero que olvida expresamente a las víctimas de la Segunda República, periodo que no comprende. Esas víctimas se ve que no interesan ni merecen homenaje alguno para ustedes. Para ustedes, la Segunda República fue un periodo estupendo, chulísimo, como diría Yolanda Díaz, y muy democrático. Y no vaya a ser que hablar de víctimas en este periodo les estropee a ustedes su relato, pero sepan que excluyendo a las víctimas de la Segunda República, ustedes silencian a más de 3.000 víctimas que hubo en España entre 1931 y 1936, muchas de ellas en Cataluña. Es también una ley que dice reconocer el compromiso de las personas y entidades que lucharon por las libertades y la democracia, en el periodo que comprende, y aquí sí que no se les olvida, la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo. Y esos mismos que dicen ustedes que defendían la democracia y la República y las libertades son los mismos que asesinaron en España a 6.800 curas y monjas, 2.437 de ellos solo en Cataluña, incluidos 4 obispos, y decenas de miles de seglares por el mero hecho de ser católicos. Y déjenme que me detenga en un personaje especialmente siniestro, en un personaje que, según ustedes, fue un luchador por las libertades y la democracia, alguien que para la ley que ustedes pretenden aprobar merece reconocimiento. Se trata de Josep Recasens Oliva, apodado el Sec de la matinada, por su complexión delgada y porque solía actuar de madrugada, uno de los más célebres patrulleros del Frente Popular en la retaguardia catalana en Tarragona, que actuó siempre bajo el amparo del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, creado por el presidente Lluís Companys el 24 de julio de 1936. Este asesino, que cometió cientos de abominables crímenes en la madrugada del 27 de julio de 1936, se personó junto con otros milicianos en el domicilio del doctor Josep María Vives, un hombre bueno, muy querido en Tarragona, que ayudaba a todo aquel que lo necesitaba. Lo detuvieron delante de su casa, lo llevaron a las afueras de la ciudad, lo rociaron de gasolina y lo quemaron vivo. Y mientras profería unos gritos aterradores de dolor, el Sec de la matinada y sus secuaces lo remataron a balazos. Pero no solo contento con esto, unos días antes, el 23 de julio,
el SEC de la Matinada, ese luchador por las libertades y la democracia, había ido al domicilio de Mossèn Lluís Jané Riba. En el portal de la finca le dispararon a quemarropa en el estómago y luego lo arrastraron como un animal hacia un montón de escombros que había en la calle. Y delante de varios vecinos, el SEC de la Matinada dijo: que nadie lo toque, ja se l'emportarà al carro de la brossa, ya se lo llevará el carro de la basura. Y así podríamos seguir con el asesinato de Mossèn Magí al Bages, Mossèn Josep Bru, los 24 religiosos asesinados por el SEC de la Matinada en la tapia del cementerio de Torredembarra y un larguísimo etcétera hasta completar los 8.352 catalanes asesinados bajo el gobierno de Lluís Companys. Esta es su manera de entender la democracia y los derechos humanos en esta ley de memoria democrática, ensalzar y rendir homenaje a criminables tan execrables como el SEC de la Matinada. Por otra parte, se trata de una ley que reconoce lo que llama espacios de la memoria, pero que no dice nada sobre los espacios de la tortura, es decir, sobre las tristemente famosas checas republicanas, donde fueron torturadas casi 12.000 personas, muchas de ellas posteriormente asesinadas. Porque no les interesa que los jóvenes de hoy sepan nada de las terribles checas, de las torturas y los asesinatos que los republicanos practicaban en esas checas, ni de quién las hacía. Y aquí Esquerra Republicana tendría que pedir perdón por su propia checa en la calle Carolinas 18 de Barcelona, donde torturaron y mataron a tantos catalanes que no pensaban como ellos. Una ley que también se refiere a las fosas comunes, pero que solo pretende honrar a los muertos de un bando, porque los del otro no merecen memoria para la Generalitat de Cataluña. El Govern de la Generalitat se preocupa mucho del mapa de fosas, pero ha ocultado deliberadamente en su mapa de fosas los llamados cementerios clandestinos del Frente Popular, donde eran arrojados los catalanes asesinados por las patrullas de control del Comité de Milicias Antifascistas. En total, más de 2.000 víctimas asesinadas y en el olvido en los cementerios clandestinos de Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Les Corts, el Prat de Llobregat, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Olot o l'Escala. O la reiterada negativa a exhumar a las víctimas de la fosa de Montcada y Reixac, la más grande de Cataluña, que alberga más de 700 muertos, porque eran víctimas asesinadas por el bando republicano en Cataluña y no interesa su memoria. Una ley que dice también respetar el pluralismo político, pero que nos prohíbe pensar, hablar o escribir libremente sobre cuestiones históricas, o que sanciona a los que homenajean a sus padres y a sus abuelos, al señor Espadaler, al señor Aragonés, pero que en cambio permite el homenaje a asesinos como el SEC de la Matinada, o que pretende celebrar fiestas como el 14 de abril, Día de la Proclamación de la Segunda República, que no tienen absolutamente nada que celebrar, más bien al contrario. Una ley que también pretende adoctrinar a nuestros hijos en su totalitaria visión de nuestra historia reciente ya desde los 6 años de edad, porque a ustedes no les basta con hipersexualizar a los niños con el Coeduca't, ahora también quieren manipular sus mentes para ejercer sobre ellos su dominación política. Una ley que, en definitiva, es hemipléjica, amnésica, que borra de la memoria pública a las víctimas de la mitad conservadora de Cataluña y de España, una ley en la que subyace el sobreentendido de que las víctimas han de ser, por definición, de izquierdas y republicanas y los victimarios de derechas. Una ley que utiliza el drama de nuestra historia reciente como arma política para volver a enfrentar a los catalanes entre sí. La izquierda y el separatismo, una vez más, como motor de división, de odio y de enfrentamiento de los catalanes entre sí. Ustedes colectivizan a la sociedad para luego enfrentarnos a unos con otros. Utilizan sus leyes ideológicas y totalitarias como un arma y una estrategia para dividir y enfrentar, como siempre ha hecho la izquierda, enfrentar a trabajadores y empresarios, enfrentar a unos españoles con otros a cuenta de la memoria histórica, enfrentar a mujeres y hombres con su ideología de género, enfrentar a las mujeres entre sí con su ley trans, enfrentar a unas regiones con otras por su separatismo enfermizo, enfrentar a jóvenes contra mayores a cuenta del sistema de pensiones y enfrentar a las regiones que tienen agua contra las regiones de la España sedienta que no la tienen. En definitiva, frente a su estrategia de división y enfrentamiento, desde Vox vamos a defender siempre la unidad y concordia entre todos los españoles. Y por eso derogaremos, en cuanto tengamos ocasión, todas las leyes totalitarias de la izquierda que tanto daño están provocando a nuestra nación. Muchas gracias.